Bueno, buenos días. Yo soy Oscar Zamora. Voy a estar a cargo el día de hoy de la sesión de este mini curso. Y tal vez antes de comenzar, les voy a decir primero cuál es el plan para hoy y, y algunos comentarios adicionales. Entonces, vamos primero. La idea de hoy, es un poquillo corrido. La idea de hoy, escoge el dibujo, listo. Para hoy, uf, bueno, para hoy lo que vamos a hacer es primero ver algunos ejemplos introductorios. Ok. Si no pueden leer lo que escribo, me avisan porque estoy probando este lápiz y algunas cosas quedan un poquillo extrañas. Ejemplos introductorios, luego veremos en sí lo que es el principio de inducción. No, de inducción. Y luego, pues, ejemplos adicionales. Oh, ok. Y bueno, la verdad es que sí está medio feo, pero si es que se queda muy raro, me avisan y si no cambiamos de método para escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero que todo, hoy estamos con bastante calma. Estamos aquí. Hoy tenemos bastante tiempo, a diferencia de un curso, a veces que tenemos que ver toda la materia y evaluarla. Aquí pues no tenemos evaluaciones, entonces vamos a hacer con calma ver este principio. Pero antes de verlo, sí es importante ver un poco las ideas que hay detrás. ¿Por qué? Porque en matemática, tal vez en el colegio no lo ven mucho, eh, en los cursos, bueno, en las clases de olimpiadas o incluso en cursos universitarios, a veces se tiende mucho a ir directamente con un teorema, algún resultado, y ese resultado es como muy compacto, dice mucho, pero se escribe de la forma más cortita posible para darlo lo más rápido posible. Y a veces hay que descompactarlo un montón, entonces una pequeña frase oculta un montón de información que a veces cuesta de seguir si uno lo ve por primera vez, ¿verdad? Y eso, como les digo, tal vez lo hacemos por ahorrar tiempo o tal vez es una mala costumbre a veces cuando uno va a clases. Pero hoy, como estamos con calma, la idea va a ser primero ver las ideas y luego definir el principio. ¿Okay? El principio sí tiene cierto nivel de abstracción y por eso es importante entender esas ideas y más bien ser nosotros quien le demos forma a este principio. Entonces, el principio va a decir algo que tal vez si uno lo ve a primera, cuesta entender un poquito qué dice, o incluso si hacemos los ejemplos antes, cuando pongamos el principio, tal vez uno dice, no se parece tanto a lo que esperaba, pero en ese caso es importante pensar bien las ideas, entender las ideas de este principio para la hora de redactarlo, que más bien esa redacción sirva para agarrar esas ideas y ponerlas en texto. Entonces, darle contexto a esas ideas usando la definición formal del principio. Entonces, eso me parece que quería ser lo primero. Y bueno, tal vez antes de comenzar propiamente, hay una frase que les voy a compartir aquí, y es la siguiente. Un viaje de 1000 millas comienza. ¿Alguien sabe cómo termina el dicho o qué dice este dicho? Un viaje, ¿cómo comienza un viaje de 1000 millas? Porque, pues, este viaje puede ser este minicurso, o puede ser el proceso de Olimpiadas, o un proceso de matemática, o
lo que estén estudiando o lo que vayan a estudiar es un viaje que no se va a hacer rápido, pero comienza, vamos a ver, escogemos rayita, ¿la escogí o no? Pues puse un color blanco en un momento. Ok, es que está un poco corrido. Listo. Comienza, ¿sí? ¿Qué es esto? Que requeremos esto y rayita pequeña. Listo. Con un paso. Adelante. Ahí dice paso, cualquier cosa. Esto es una A y la otra es una O. Es que está un poquillo corrido. Como les digo, si en algún momento ven que queda muy raro, luego puedo pasar a otro método para escribir. Esto lo dijo alguien llamado Lao Tse. Y me parece que es una frase que nos va a ayudar el día de hoy, pues en este principio de inducción, pues aplica también bastante, pero como les digo, en el proceso de aprendizaje, matemática, eh, pues son de mucho, mucho que hacer. Y si uno ve toda esa montaña de lo que hay que cruzar, tal vez puede a veces dar un poco de miedo, pero el viaje comienza con un paso y tal vez el dicho no lo dice, pero continúa con un segundo paso y luego hacemos un paso a la vez, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Ok, ya pasé de página. Vamos a empezar con un ejemplo de geometría y geometría tal vez de los resultados que primero nos enseñan es sobre el triángulo, sobre la suma de los ángulos del triángulo. Entonces uno sabe que perdón, la suma de los ángulos internos bueno, cada vez estoy escribiendo más para abajo. Los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. ¿Ok? Entonces, algo que sabemos, vamos a tomar por un hecho, la suma de los ángulos internos de un triángulo. Esto está un poco difícil dibujarlo así. Es 180 grados. Bueno, ¿qué pasa si les pregunto, por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un octágono? Entonces, todos los triángulos, no importa qué forma tengan, la suma siempre es 180, ¿verdad? ¿Será que si yo agarro, por ejemplo, un octágono, pasa lo mismo, que esta suma siempre es la misma? Y además, ¿cuál será el valor de esta suma? Entonces, vámonos como pregunta, es, ¿qué podemos decir? Decir de un octágono. Octágono, recuerden que tiene 8 lados. Entonces voy a jugar un octágono ahí. 1, 2, tal vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó ahí un lado, ¿verdad? Uno mejor. Aquí. Sí, seguro todo. Y esto no sé qué pasó ahí. Pero eso es un octágono.
Hay un lado ahí que está medio torcido, pero bueno, ese es el dibujo. Ustedes pueden dibujarlo también en papel si hace falta. Entonces, ¿qué podemos decir de la suma de los ángulos en un octágono? A ver, aquí hay alguien en el chat. Bueno, aquí hay un número, no sé si está en, bueno, está en mensaje directo, dice 480 grados, es una como pregunta, entonces, ¿será 480 grados? Bueno, la respuesta es no, pero igual tampoco es importante tanto la respuesta como el método que usemos para llegar a la respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pregunta, bueno, aquí dice que si serían 135 cada ángulo interno, no necesariamente, porque el octágono no es necesariamente regular, ¿verdad? Pero igual aquí hay un número, 135 grados, ¿verdad? Y entonces tal vez nos han dicho que un octágono regular cada ángulo tiene 135 grados, tal vez han escuchado esto, tal vez no. Pero de nuevo, lo que realmente nos interesa es cómo llegamos a este número, ¿verdad? O sea, la idea es, lo que queremos es aprender ideas, no necesariamente ver resultados o que nos den de una vez los resultados. A diferencia a veces en secundaria que nos decían, aquí está esta fórmula, aquí está esta otra fórmula, aplíquela, aplíquela, pero no nos decían, bueno, de dónde viene esa fórmula o cómo se cumple. ¿Okay? Entonces, en vez de buscar la suma de estos ángulos de un solo, ¿cómo podemos empezar a encontrar esta suma? ¿Qué deberíamos hacer para resolver este problema? Ok, por ahí va muy bien y básicamente a obtener la respuesta. No sé si lo escucharon por ahí, pero vamos a hacer algo un poquito diferente. Los cuerpos métricos partidos en triángulos. Ok, ahí hay gente que ya tiene la idea, ¿verdad? Pero en vez de irme directamente con la idea, voy a hacerlo un poquito más largo para ilustrar otro principio. Y es que, vean que pasamos de un triángulo a un octágono, ¿verdad? ¿Qué pasa si fuera un cuadrado? ¿Verdad? ¿Por qué no trabajamos un problema que sea un poco más sencillo? Tal vez nos ayude o tal vez no nos ayude tanto, pero por lo menos es un buen ejercicio para intentar ver qué pasa, ¿verdad? Un octágono suena como más difícil. ¿Qué pasa si pensamos en un cuadrado? Perdón, un cuadrado no, porque un cuadrado son siempre 90, me refiero a un cuadrilátero. ¿Right? Un objeto de 4 lados, ¿verdad? Un cuadrado o un rectángulo son 90 cada uno, suma 360, pero en general, si yo tengo un cuadrado cualquiera, un cuadrilátero, perdón, ¿qué puedo decir de la suma de los ángulos? ¿O cómo puedo verificar eso? Entonces, ¿cuál es la suma? ¿Qué podemos decir de la suma de los ángulos de un cuadrilátero? ¿Cuánto será? Ok, 2 veces 180 y eso es 360, ¿verdad? Y hay bastante gente que está de acuerdo con que es 360 y ¿quién me dice por qué es 360? Ok, Porque puede ser dos entonces triángulos. partamos con la diagonal y básicamente tenemos dos triángulos, ¿no? Uy, bueno, ustedes ahí los pueden ver, los dos triángulos. Tenemos dos triángulos, cada uno de ellos suma 180 y para obtener la suma de los cuadrados, pues sumemos el triángulo, ¿verdad? ¿Y qué tal si hacemos eso, pero pensemos ahora, ya lo hicimos con 4 lados, es 360, ¿verdad? ¿Qué tal 5 lados? Un pentágono. Y de nuevo, no hace necesariamente regular, ¿verdad? Tenemos un pentágono. ¿Qué podemos decir de este pentágono? ¿O cómo podemos encontrar la suma de sus ángulos? Ok, vamos a ver, eso está muy bien. Ok, alguien que dice que partiendo en 3 triángulos también se puede.
pero vamos a seguir un método que es solo trazar una diagonal. Se pueden trazar varias, pero tracemos solo una. Y esto va a ser importante. O sea, a veces hay diferentes métodos, pero quiero enfocarme en un método a la vez. Entonces, partámoslo en un triángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo y lo que nos queda es algo de 4 lados, ¿verdad? Entonces, este triángulo sabemos que va a tener 180 grados, mientras que este está ahí arriba, ¿verdad? De hecho, pongámoslo el número, 360, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 360, y eso nos va a dar en total 540. Eh, Eso es un 540, aunque no lo parezca. Vamos a ver si lo puedo hacer en un... Pero 540. Wow. Raya aquí. 540. Listo. Tenemos 540. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, todavía no tenemos el octágono, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hacemos ahora 6 lados? Entonces nos acercamos cada vez más. Y tal vez ya saben aquí la respuesta al octágono, pero igual es bueno hacer las cosas con calma para examinar lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos el hexágono? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cuál será la suma de las medidas del hexágono? ¿Y por qué? Ok, entonces, realmente hay varias formas de hacerlo. Con una diagonal basta, ¿verdad? Se podrían hacer más, pero de nuevo voy a usar este método que sería solo voy a hacer un triángulo. Solo voy a hacer un triángulo, porque ahora que hice un triángulo, tengo un triángulo y un pentágono, ¿verdad? Entonces tengo 180 más y eso me da 720. 720. Ok, vamos a ver. Entonces, esto me da 720. Voy a escribir solo el 720 por ahí. Bueno, pueden escribir bien bonito. Em, y, y creo que en este momento ya está claro. O sea, tal vez no han hecho el cálculo de cuánto es el octágono, pero está claro como que si regresamos, seguimos haciendo esto, deberíamos poder llegar a la respuesta, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, vamos algo. Voy a hacer esto pequeñito para no para seguir en esta página. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito. ¿Ok? Entonces ya tenemos el lado 6 y está claro que podemos hacer el lado 7. Hagámoslo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, pero está demasiado ajustado esto. Vamos. Nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece de 7 lados, no parece de 7 lados, ¿verdad? Tal vez me queda más fácil hacer eso con... Ahí, ok, hagámoslo. Tal vez un momentito desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual está un poco difícil. Bueno, hagámoslo de otra forma. La idea es tener un triángulo y luego un hexágono, ¿no? Pero si estoy escribiendo en ese punto, ¿por qué me lo corre tanto?
ya veo que entre más a la derecha estoy, peor se hace. O sea que lo podemos ajustar un poquito al centro. Y, ok, vamos a ver. Ok, ya. Entonces, si yo hago 7 lados, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí, pues no todo se ve tan curvo, pero no importa. Igual el método es lo que estamos viendo ahorita, lo importante. Si yo hago, un triángulo más, ¿verdad? Tengo un hexágono y tengo un hexágono y un triángulo. Entonces ya sabemos que el hexágono es 720, el triángulo son 180, tenemos 180 más, y eso me va a dar 900. Entonces tengo aquí 900. Y tal vez en este momento no sea sorpresa, ya el octágono, de nuevo son 180 más, entonces tenemos 1080, ¿no? ¿Sí? Y de nuevo, tal vez hay alguien mencionó un método que podría ser como más rápido, digamos, para resolver este ejercicio, y posiblemente sí, no sé, tal vez esta no es la forma más rápida, pero logramos resolver el ejercicio, ¿verdad? Y pues obtuvimos que la respuesta es 1080, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo les hubiera preguntado por un polígono de 20 lados? ¿Cuál será la respuesta en ese caso? Sí, no, que si habría que encontrar una fórmula general, bueno, para hacer el de 20 ocupo hacer el de 19, para hacer el de 19 hago el de 18, 17 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo les doy un número 20, con este método llegamos, ¿verdad? Ocupa un poco más de trabajo, pero eventualmente llegamos. Sin embargo, la idea sería poder llegar, eh, y, poder demostrar esto, digamos, hacer esto mismo, pero de una forma general que llegue a cubrir todos los polígonos de un solo, que nos convenza de los polígonos de un solo. Ahora, no lo voy a demostrar todavía, porque aquí también entra el concepto de demostrar, justificar formalmente, pero vean que lo que observamos es que siempre son 180 más, ¿no? Y básicamente este es un principio, o sea, esto pasa en todos los polígonos podemos trazar la diagonal. Bueno, estos son polígonos realmente convexos, porque uno puede sacar una forma ahí medio extraña, pero en estos que tiene esta forma uno puede siempre sacar un triángulo y obtiene 180 más, ¿no? Y esto entonces nos da una fórmula que sería que un n-ágono la suma es 180 multiplicado por n menos 2. Es un menos 2. Entonces tenemos esta fórmula general que ya hemos observado y creo que estaríamos convencidos de que es la fórmula que aplica. Tal vez un primer intento uno puede haberse equivocado, ¿verdad? Okay. Y entonces aquí, digamos, observamos esta fórmula, lo que hicimos fue tener un n-ágono, o sea, en general, el método que usamos fue sacar un triángulo, ¿verdad? Entonces siempre estamos agregando 180 más. Cuando hacemos un triángulo, básicamente perdemos estos dos lados, los dos lados que están ahí, y creamos uno adicional, ¿verdad? Entonces, la figura que queda abajo siempre tiene un lado menos. Y ahí ya conocemos la fórmula, entonces la aplicamos. Entonces, lo que tenemos aquí es un procedimiento, y aquí está la parte interesante. Digamos, aquí yo les dije una fórmula general, o estamos convencidos, pero formalmente no está demostrado. Ahorita no voy a meterme todavía en esa parte, pero ya hicimos la observación de que es 180 multiplicado por n menos 2. ¿Por qué por n menos 2? Porque el triángulo son 180, entonces estamos corridos en 2.
y siempre vamos sumando un 180 más, ¿verdad? Entonces, si fueran 20 lados, sería 18 por 180. Ahora, esta es la parte curiosa. No hemos demostrado formalmente, no hemos justificado formalmente que esta fórmula es válida. Sin embargo, como que sabemos que es válida, porque si yo les doy un número particular, deberíamos ser capaces de mostrarlo, ¿verdad? Hace poco les dije el 20, y la forma que lo mostramos podría ser en 20 pasos. Si les digo, hágalo con un polígono de 100 lados, podemos verificarlo si hacemos, pues, unos 80 pasos adicionales después del 20, ¿verdad? Entonces, sería muy largo, pero se puede. Entonces, como que eso nos dice, sí, es cierto, sí se está cumpliendo, no está justificado bien todavía, pero vamos a dejarlo así de momento. ¿Ok? Porque ahorita estamos viendo un poquito las ideas que van a ir detrás de este principio. ¿Está bien? Lo que queremos ver una vez que tengamos ese principio es cómo podemos justificar que la fórmula es válida para todo valor de n que esté bien formulado y bien justificado. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ok. Pasemos entonces a la siguiente página. Vamos a cambiar un poco el problema. Y en este problema tal vez empiezo con un dibujo. Tal vez aquí quede más fácil si lo hago desde la... De este problema vamos a tener cierta cantidad de rectas. Digamos que tenemos 9 rectas. Voy a ver si las dibujo. Voy a dibujar unas cuantas, tal vez no todas. Y lo que le vamos a pedir a las rectas es que ninguna sea paralela con otra, pero también vamos a evitar que haya intersecciones triples. ¿Okay? Entonces aquí estoy dibujando por lo menos unas... vamos a ver... Aquí llevamos como 6, me parece. Ay, pero ¿por qué solo unas cuantas? Bueno, no importa. Aquí queda... Digamos que tenemos cierta cantidad de rectas. Yo lo voy a preguntar específicamente para 9. Aunque ahorita vamos a ver otra cosa. Entonces tenemos como les digo, el dibujo no son todas las rectas, hay que agregar unas cuantas más. Pero digamos que tenemos 9 rectas. Y como en el dibujo lo que vamos a pedir es, no hay 2 paralelas y no hay 3 que se intersequen en un mismo punto. Eso se llama concurrencia, no hay 3 concurrentes. Entonces, tenemos 6 rectas. ¿Será que puedo hacer esto? Tal vez no tiene. Bueno. Tenemos, digamos que 9 rectas. Y no hay 2 paralelas. Dos paralelas. Y además, no hay 3 concurrentes. Y como les decía, 3 concurrentes quiere decir que se intersequen 3 en un mismo punto. ¿Verdad? Entonces aquí, como en el dibujo, no hay 3 que se intersequen en un mismo punto. Ahora, una recta divide el plano en 2 regiones. Pero cuando hay más de una recta, vamos a ver múltiples regiones. Entonces una región, pues es como esta zona de aquí. Alguna zona ya que no se cruza, que está determinada por cierta cantidad de rectas. Puede tener más de puede tener varias rectas ahí, más de 2,
que la determinan, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertas regiones, algunas son infinitas. Digamos, cuando uno pasa una recta, el plano se divide en dos semiplanos, que son infinitos, pero también hay regiones como las de aquí adentro, que serían regiones finitas, ¿verdad? Regiones que uno podría medir el área, podría ser difícil o no, pero digamos que tienen área finita, ¿verdad? Entonces hay cierta cantidad de regiones. Entonces la pregunta es, lo que vamos a resolver aquí es, ¿en cuántas regiones se divide el plano con estas 9 rectas? Si sabemos que no son paralelas, ¿verdad? Si hubiera paralelas, por ejemplo, puede ser un poco más difícil, pero pongámoslo así, no hay 3 rectas paralelas, no hay 3 concurrentes, y y la pregunta sería, en cuántas regiones se divide el plano con estas rectas? ¿Cuántas regiones se divide el plano con estas rectas? Bien, entonces en el dibujo hay 6, si no me equivoco. Hay 6, si no me equivoco, 6 rectas. Realmente el problema es con 9. Tal vez ahorita me siento y dibujo las otras que hacen falta. Bueno, aquí hay uno que es una pregunta. Las regiones que estamos contando son tanto las finitas como las infinitas, ¿verdad? Entonces, mientras voy a ver si agrego las demás rectas, a ver si me cabe hacerlo de forma que no haya, eh, a ver si me cabe hacerlo que se intersequen. Bueno, a veces se van a intersecar. Si no son paralelas, siempre se intersecan, ¿verdad? Esa es una de las definiciones. Lo que pasa es que tal vez en el dibujo no se vaya viendo la intersección. Entonces aquí se interseca. Le ponemos esta por acá. Y me falta una más. Em, Pongámoslo un poquito más para acá. Y aquí ya tengo las 9 rectas. Si las conté bien, sí, tengo ya 9 rectas. ¿Ok? Entonces, aquí hay una pregunta. em, entonces, en esta pregunta, por ejemplo, algo que uno podría intentar hacer, y les voy a decir que no lo hagan, es hacer el dibujo, como está aquí, ¿verdad? Y una vez que está hecho el dibujo, podríamos intentar contar las regiones, ¿verdad? Y eso nos va a dar un número. Pero, ¿qué es lo que pasa si hacemos este método? Pues con este método podríamos llegar a la respuesta. Tal vez sí. Lo que pasa es que si yo hago las rectas con otra orientación, si yo muevo un poquito las rectas, ¿será que el número siempre es el mismo? ¿Verdad? O sea, porque aquí yo hice un dibujo y si yo cuento las regiones y le digo, vean, son 80 regiones. Entonces, digamos que el conteo está bien hecho, son 80 regiones. Pero si yo hubiera hecho el dibujo diferente, siguen siendo 80 regiones. Bueno, eso es importante también, ¿verdad? Cuando uno hace el dibujo, especialmente como son muchos, puede ser que haya una intersección que esté todavía más lejos y no sea en el dibujo. Entonces, que uno haga mal ese conteo, ¿verdad? Pero, aún así, aunque la respuesta sea que siempre es el mismo número, o sea, como está planteado el problema, se espera que siempre dé el mismo número. O sea, realmente es como un resultado, nos está diciendo siempre va a ser el mismo número y es tal. Pero, aunque nosotros lleguemos a contarlo, tenemos que de alguna forma, como estamos en matemática, justificar bien por qué ese número va a ser el mismo, no importa cómo estén acomodadas las rectas, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si yo agarro una recta? ¿Será que ya las puedo agarrar? Con esto. ¿Qué pasa si yo agarro una recta? Uy, creo que puedo agarrar, pero tal vez más de una. Necesito cubrirla toda. Ya va. Digamos que yo agarro una recta. Ahí está casi una recta.
y la muevo, ¿verdad? Entonces ahora el conteo podría cambiar en principio, ¿por qué no? Entonces, ¿será que podemos justificarlo de tal forma para decir, siempre es ese mismo número, no va a cambiar, ¿verdad? Entonces la respuesta no es hacer un conteo, no es observar, es justificar bien. Es este número, bueno, es contar y justificar por qué sería siempre ese número. Bueno, por otro lado, son muchas regiones, mi dibujo está muy pequeñito, tal vez uno ocupara un dibujo más grande como para que sea más fácil contarlas, pero se pueden ir contando las regiones. Es una posibilidad, ¿verdad? Pero tal vez alguien me quiera decir un método para intentar hacer este conteo, en vez de ir de una vez con las 9 rectas. Creo que me hice algo ahí. ¿Cómo fue que empezamos el problema anterior? Ok, empezamos con un caso que es más sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok, entonces hagamos eso mismo. Porque esto es en general en matemáticas siempre que uno pueda. A veces tal vez no llegue a ser tan ilustrativo o tan útil, pero si de verdad queremos resolver el problema con 9 rectas, deberíamos ser capaces de resolverlo con menos rectas, ¿verdad? Entonces, voy a pasar de página. Aquí voy a hacer solo los dibujos en las rectas. Entonces, empecemos. Bueno, aquí me mencionaban, de hecho, 2 rectas, pero empecemos con una recta, ¿por qué no? ¿Verdad? Tal vez un caso muy sencillo uno dice, no sirve de nada, es muy fácil. ¿Qué vamos a aprender de este caso? Pero al mismo tiempo no perdemos mucho tiempo con 2 rectas, ¿verdad? Perdón, con una recta no perdemos mucho tiempo, si de verdad es sencillo. Entonces, en el caso de una recta, tal vez lo voy a ir poniendo aquí, vamos a tener 2 regiones, ¿verdad? Y aquí no importa cómo esté la recta, siempre hay 2 semiplanos. Entonces, aquí no hay mucha pregunta. ¿Qué tal si agregamos una segunda recta? Entonces, ¿cuántas regiones hay si tenemos 2 rectas? Bueno, aquí hay 4 regiones y de nuevo esto lo podemos ver así porque vean que los 2 semiplanos que teníamos antes, se dividieron, cada uno se dividió en 2 más, ¿verdad? Y esto no depende cómo haga yo la segunda recta, ¿verdad? Si la segunda recta fuera vertical, la respuesta sigue siendo la misma. Si la segunda recta pues tuviera una inclinación un poquito diferente, la respuesta sigue siendo 4 regiones, ¿verdad? Entonces hasta aquí estamos bien. Ahora queremos ver qué pasa con 3 rectas. Entonces agreguemos una más. Lo único que necesitamos es que la recta no sea paralela con las primeras 2, ¿verdad? Pero que tampoco pase por el punto de intersección que ya tiene estas 2 rectas. No queremos que haya concurrencias. Entonces voy a hacer un dibujo por aquí. Y aquí, ¿cuántas rectas, perdón, cuántas regiones aparecen en este caso? Ok, hay 6 infinitas y una finita. Vamos a ponerlo aquí. 7 regiones. No voy a poner esa distinción de que una es infinita, bueno, de que una es finita, perdón. Voy a contar de momento, em, voy a decir ahorita que son 7 regiones, ¿verdad? Y de nuevo, o sea, uno puede ver que son 7 regiones. Si contamos, son poquitas regiones y es fácil ver que hay 7, pero ¿qué tal si yo hubiera hecho la recta un poco diferente, ¿verdad?
sea, ¿será que siempre van a ser 7 regiones? Si yo hago la recta como así. En este caso, también son 7 regiones, pero hay infinitas formas de hacer la recta, ¿verdad? Uno la puede girar, uno la puede subir, bajar, y ciertas restricciones, nada más que no sea paralela, que no pase por ese punto, pero hay muchísimas formas de acomodar la recta como para decir, como para decir que los vamos a contar todos los casos posibles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será que siempre obtengo 7 regiones? Ujú. Ok, por ahí estamos. Bueno, hay una mano levantada. Eh, si quiere comentarnos algo, puede abrir el micrófono. Eh, Buenas, profe. Bueno, yo no la estoy escuchando. no sé si Eh, me escucha. no sé si. O sea, veo como que el micrófono se está moviendo, pero no estoy escuchando. No sé si será mi audio. Vamos a ver. Ahora, profe, Sí se escucha. Debe ser mi audio, ¿escucha? entonces déjame ver una cosa. Speaker. Ya sé. Agarremos esto. Aquí. Listo, ahora sí. Ya puede hablar, a ver si yo escucho. Buenos días, profe. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, ahora sí ya la escucho. Era mi cámara. Bueno, la pregunta es que quizás porque se mantiene constante de que al mover la recta se mantienen 7 regiones. Bueno, yo lo pensé como una superposición de que va a llegar un momento en el que quizás cuando se esté cruzando no vaya a ser la misma cantidad, pero que se está moviendo. Entonces, básicamente, lo único que está cambiando es la región donde se está moviendo, pero se sigue dando la misma división en este caso, de las cuadrantes, o sí, de que básicamente se mantiene constante dependiendo del movimiento. Vamos a ver si entendí eso. Vamos a ver, por ejemplo, las regiones, si uno lo va moviendo, puede ser útil, ¿verdad? Si uno va moviendo la recta, en este caso, pues las regiones que se cortan son casi que las mismas, aunque cuando está este cruce, eso sí, esta recta no se permite, ya lo que se cambia es esta región del medio. Entonces, pues Exactamente. mover un poquito puede servir, pero intentemos, sí es una buena idea, intentemos ver cómo podemos hacerlo para decirlo más simple, porque vamos a intentar usar esto para más rectas, ¿verdad? Entonces, cuando haya muchos cruces, ok. Entonces, vamos, por ese lado sí vamos, y aquí ya me habían comentado antes, y aquí otro mensaje, y hay una cosa que no cambia, ¿verdad? O sea, las regiones puede ser a veces un poquillo complicado, pero hay una cosa que no cambia, y es que la recta siempre cruza las otras dos, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí anoté estos 2 puntos de intersección. Entonces, no importa cómo esté esta recta, sabemos que cruza 2 rectas, ¿verdad? Hay 2 intersecciones. Y veamos las nuevas regiones que van apareciendo. Aquí. Vean que tenemos estas 2 regiones. Voy a poner un color ahí diferente. Verde aquí, una región finita. Y uno por aquí. Y esta otra región, que son las regiones nuevas, ¿verdad? De hecho, antes había 4 regiones. Y hay una única región que es esta de por acá, a la izquierda arriba, que estaba antes y todavía se mantiene. Todas las demás regiones son nuevas. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos decir de estas regiones? Porque una recta siempre corta una región en 2 partes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos decir de la recta? Pensemos que estamos moviéndonos a través de la recta, ¿verdad? Como algún objeto en la recta, digamos. Pensemos que vamos aquí, estamos en una región y vean que esta región fue dividida en 2 por la recta. ¿Qué pasa cuando llegamos al punto de intersección?
digamos que vamos como de izquierda a derecha, bueno, con una dirección de la recta. ¿Qué pasa cuando llegamos a este punto de intersección? A una nueva región, ¿verdad? Sí, porque como las rectas son las que definen las regiones, cuando atravesamos una recta llegamos a una nueva región, ¿verdad? Entonces, en este caso, en cada punto de intersección hay un cambio de región, ¿verdad? Entonces, las observaciones que podemos agregar aquí sería tal vez decir que eh, una recta divide una región que atraviesa en dos regiones, ¿verdad? Si no la atraviesa, como es el caso de la que está ahí arriba, no la va a dividir, pero no importa. Y regiones. Y cuando una recta cruza otra, esta cambia de región. ¿Verdad? Digamos que son aquí dos observaciones, que es que siempre que tengamos la recta va a dividir en una. De dos obtengo una, quiere decir le sumo uno, ¿verdad? Estoy agregando una recta más. Y cada vez que atravesamos, tenemos una región más. Entonces, la recta viene desde el infinito o desde muy lejos, está ya en una región 1, atraviesa una recta, estamos en región 2, y cuando atraviesa una segunda recta, estamos en región 3, ¿verdad? O sea, hay dos veces cambiamos de región. Bueno, hay otra forma de hacer el conteo, aunque hay que tener, hay otra forma ahí curiosa pero en este caso podría servir, pero vamos a ver. Igual voy a compartir la idea aquí. Caleb dice que alrededor de un punto hay 4 regiones. Entonces, se podría servir para el conteo. Si uno ve que hay un triángulo, o sea que cada, básicamente hay 3 puntos de intersección y cada uno de ellos está en 4 regiones. Entonces eso nos da como 12 regiones, pero hay una región que tiene 3 puntos y las otras que solo tienen uno, algo así. O sea que hay una región contada 3 veces. Es un conteo que se puede hacer. O sea, si quieren en algún momento podemos ir por ese lado, porque sí es algo interesante. Pero veamos a ver qué pasa con una recta más. Igual lo invito a pensar su argumento con una recta más, a ver qué podemos decir. Em, lo que espero en este momento es que estemos de acuerdo en que 3 rectas dividen el plano en 7 regiones. No sé si estamos claros con eso. Y la respuesta es simplemente, bueno, pongámoslo así, la respuesta es eh, básicamente porque son 3 más, ¿verdad? Profe, disculpe, Sí, es que estaba haciendo como varios dibujos de tipo ir agregando una recta y descubrí de que es como usted dice, siempre se está agregando más al número inicial, uno empieza con 4 y a medida que usted vaya agregando una recta, va subiendo más y hice el conteo gráficamente y creo que se mantiene constante. ok, bueno, veamos eso, hagámoslo igual aquí, porque como les digo, tenemos tiempo, entonces no nos apresuremos tanto, pero sí, ya tenemos la idea para 3, veamos a ver qué pasa con 4. Entonces, de nuevo, podríamos contar las regiones desde 0, ¿verdad? Como hicimos tal vez con 3 o con 2, pero en vez de contar las regiones desde 0, contemos las regiones que aparecen, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas regiones nuevas hay en este caso? ¿Cuánto aumenta este número de regiones? Y entonces tenemos, bueno, ahora son 11. El aumento es de 4, porque tenemos esta región, tal vez las conecto de algún otro color ahí, eh, para que se vea más explícito. Tenemos esta región que fue cortada aquí, ¿verdad? Esta región cortada por acá, otra región aquí y esta región. Entonces tenemos 11, ¿verdad? Pongámoslo por aquí. Ya que lo tenemos, hagamos el análisis de 4 rectas.
me da 11 regiones. Y ponemos entre paréntesis, son 4 más. ¿Y por qué son 4 más? ¿Quién me dice por qué son 4 más? Ok, bueno, Caleb levantó la mano, pero aquí en el libro también me contestaron, entonces no sé si era de lo mismo. Básicamente porque la recta atraviesa otras. Ya estaba pensando en lo que iba a decir, entonces se me olvidó exactamente sus palabras. Ok, partió 4 regiones, pero ¿por qué partió 4 regiones? Porque chocó con 3 rectas, mejor dicho, ¿verdad? Pero sí, digamos, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Tenemos aquí estos puntos de intersección. No cambié el color. Bueno, hagámoslo con esto, no importa. Este aquí. Ah, bueno, Caleb tiene la mano levantada todavía, no sé si nos quiere comentar. Bueno, sí, profe, que como dijo la compañera, que digamos, mientras más líneas agreguemos, van a ser más secciones. Y creo que así se mantiene constante porque, digamos, por ejemplo, la línea amarilla, no importa cómo la coloquemos, mientras siga las reglas, ¿no? De que no sea paralela a otra línea, ni que, digamos, que tres líneas se encuentren en el mismo punto. No hay forma de cómo acomodarla, siempre va a cruzar las mismas, digamos, siempre va a chocar con las tres mismas líneas. Ujú. Entonces, creo que por eso, digamos, por eso es constante, porque no importa de qué manera la acomodemos, siempre pasa lo mismo. Siempre choca con las mismas líneas y siempre hace las mismas, digamos, más secciones. Sí, nada más ahí tener cuidado con una palabra que me están diciendo que siempre es constante. El cambio, o sea, cambia con la misma constancia, por decirlo aquello, ¿verdad? Porque antes era 3 más, ahora son 4 más. O sea, constante quiere decir que en principio sería que es lo mismo y ahora es 1 más, aunque constante puede ser siempre es 1 más, si eso es el constante al que queremos llegar. ¿Qué es lo que podemos observar? O sea, ya entendiendo lo que está aquí abajo, ¿verdad? Una recta. Yo agrego una recta cuando había 3, tengo 3 intersecciones, aumenta en 4, ¿verdad? Si yo agrego una recta más, entonces se mantiene, o sea, de nuevo, tener cuidado con la palabra constante, creo que la idea de los dos está bien. Eh, si yo agrego una recta más, de ver si la puedo agregar fácilmente que interseque todas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay muchas formas de ponerla, pero siempre va a intersecar 4 rectas, ¿verdad? Entonces, siempre es, eso sí no cambia, siempre interseca 4 rectas más. Entonces, quiere decir que en 5 voy a tener, en 5 rectas, ahí, está ahí, diferente, con 5 rectas, voy a tener 5 más, ¿verdad? Entonces sería 16 regiones, ¿verdad? Y esos son 5 más. Entonces siempre una recta interseca las anteriores y la cantidad de regiones que corta siempre es 1 más que el número de rectas que interseca, ¿verdad? Porque siempre empieza otra región. Y esto me va a decir, o sea, si seguimos este método, podemos llegar a la respuesta que queríamos, era 9, ¿verdad? Estamos buscando 9. Entonces, no voy a hacer el dibujo, o ahorita los hago si hace falta, pero si estamos de acuerdo con el razonamiento, veríamos que de 6 rectas paso a 22 regiones, que de hecho es el conteo que me hicieron hace un ratillo, cuando teníamos las 6 rectas, con 7 rectas, tendríamos 7 más, ¿verdad? Entonces sería 29 regiones, con 8 rectas, tenemos 8 más, entonces sería 36, 37 regiones. Y por último, con 9 rectas, tengo 9 más, que me da 46 regiones. Bueno, ahí el 8 quedó medio tapado, pero no importa, ahí están los números, se ven bien. Y, ok, entonces, antes de continuar, el razonamiento es claro, está claro por qué tenemos estos números de regiones en cada caso. Ok, ahí veo un pulgar arriba. Ok, entonces, si este razonamiento está claro,
Significa que si yo les doy, en vez de 9 rectas, les doy 20, también deberíamos ser capaces de llegar a la respuesta, ¿verdad? Igual que antes, pero lo que hicimos fue de 9 sería pasar de 9 a 10, de 10 a 11, 12, 13, 14, y llegamos a 20 rectas. Entonces, ¿qué pasa si yo pregunto, bueno, 20 rectas se puede, pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir con 100 rectas o con 1000 rectas? Ok, tiene la mano levantada. No, bueno, Buenas, sí, profe, adelante. si le dificulta mi nombre, me puede llamar Samar. Samar, ok, gracias, eso le iba a preguntar. Sí. Gracias. Bueno, profe, no sé cómo plantearlo, pero estuve analizando que como se mantenía constante de que había como una adición de una unidad, entonces quizás aplicándolo una sumatoria de Gauss se podría llegar a las respuestas, independientemente del número de rectas que tuviéramos, porque hay una constante en la sumatoria de todas esas regiones. Muy bien. Ok, por ahí estamos llegando a la respuesta. Resulta que vean lo que está apareciendo aquí. Entonces, Samar nos dice, hay una observación importante, y es que, pues, tal vez por aquí, voy a modificar un poquito las palabras, pero básicamente voy a ponerlo así. Empezamos con una recta, eran dos regiones, ¿verdad? Bueno, ahorita hago un cambio. Ok, en este teclado no sé dónde está el más. Entonces, bueno, aquí quería poner un más, pero ahora me doy cuenta que no, no sé dónde está. Déjame ver. Ah, bueno, apareció. Listo. Teníamos dos regiones en una recta, ¿verdad? Y luego teníamos dos más. Luego teníamos 3 más, 4 más, 5 más, 6 más, 7 más, 8 más, 9 más, ¿verdad? Y tal vez para que quede más simple, en vez de poner dos regiones al inicio, podemos pensar que 1 más 1, ¿verdad? De hecho, cuando hay 0 rectas, hay una región, el plano, y una recta me va a dar 2 regiones. Entonces tengo como la región original y luego estoy sumando eh, todos los demás números. Más 1, y lo que estoy aumentando siempre es 1 más. Y entonces aquí es donde es bueno reconocer esta suma, que es la suma de Gauss. Entonces, a la hora de reconocer esta suma, vamos a poder generalizarlo para mayor cantidad de regiones. ¿Okay? Entonces, la suma de Gauss, tal vez pasamos a la siguiente parte. Entonces, ahorita podemos revisar la pregunta, pero bueno, la suma de Gauss era la que nos hablaba de la suma de los números desde 1 hasta cierto punto, ¿verdad? A veces nos decían como la suma. Ay, la suma, digamos, de los números desde 1 hasta 100. No, estos no son 100. De los números desde 1 hasta 100, y que esto se obtenía como multiplicar 101 por 100 y dividir entre 2, que terminaba siendo 5050, ¿verdad? Pero esta fórmula era un poco más general, que nos decía que sume hasta cualquier número y sume hasta cualquier número, ¿verdad? 1 más 2 hasta un número que vamos a llamar n. Entonces n va a representar cualquier número que yo quiera ponerle. Y lo que me dará es n multiplicado por n más 1 y dividido entre 2, ¿verdad? Entonces tenemos esa fórmula por ahí, ¿verdad? Y en la página anterior, ahorita regreso a esto, lo que estamos viendo es que si yo tengo ciertas rectas, si son 100 rectas, básicamente voy a tener la suma de los números desde 1 hasta 100 más 1, ¿verdad? Entonces va a ser la suma de Gauss y más 1. Entonces en ese caso podemos ver fácilmente que 100 rectas, bueno, ya vamos a eso. 100 rectas dividirían
el plano en 5051 regiones, ¿verdad? Pero así como está escrito, y de nuevo, es importante aprender las ideas, y no necesariamente tiene que estar todo correcto, pero así como lo tenemos ahorita, como que tenemos esa idea de que ya tenemos el número de regiones, 5051. De hecho, lo voy a ponerlo por aquí. Entonces serían 5100 rectas, 5051 regiones. Voy a ponerlo como signo de pregunta. Y hay una razón por la que lo pongo como signo de pregunta. O sea, ahorita estamos convencidos, creo, bueno, si entendimos el argumento anterior, posiblemente nos haya convencido de que el número sí sea 5051 regiones, ¿verdad? Tiene como bastante sentido. Pero a la hora de justificarlo, o sea, ya hicimos el cálculo y el cálculo sería este, ¿verdad? Pero hay que justificar que el cálculo es correcto, ¿verdad? Que siempre aparece uno más. Y lo que hicimos hasta el momento fue, de cierta forma, observar un patrón, ¿verdad? Aquí me decían que hay un cambio constante, o sea, que constantemente agregamos uno más, y es un patrón que estamos observando, pero no está justificado completamente, ¿verdad? O sea, podemos justificar que si hay 10 rectas, hay 10 regiones más, que si hay 11 rectas, hay 11 regiones más, que siempre que, y esto lo podemos hacer un paso a la vez, pero para llegar a 100 hay que hacer, de una recta hay que hacer 99 pasos, y para llegar a 1000 nos faltan 900 pasos más, ¿verdad? Entonces, para que la solución estuviera, llamémosla completa, deberíamos hacer todos los pasos. O sea, como que sabemos que va a funcionar, pero para que esté bien justificado, nos hace falta hacer todos estos pasos, uno a la vez. Entonces, lo que vamos a llegar con el principio de inducción es una forma de hacer todos estos pasos, pero de una forma general. ¿Sí? Veamos cómo estamos. Entonces, ya casi estamos listos para ver el principio de inducción como tal, pero tal vez hagamos un ejemplo adicional. Tal vez lo podemos pensar un ratito. Bueno, esto era la suma de Gauss. Pasemos a la siguiente página. Y en lo que vamos a tener ahorita es un ejercicio de un tablero. Entonces, vamos a tener un tablero 16 por 16. Tal vez empiezo a escribir un poco más por aquí. Tenemos un tablero 16 por 16. ¿Okay? Entonces el ajedrez es 8 por 8, tiene 64 casillas, pero aquí vamos a trabajar con uno más grande que es 16 por 16, la cantidad de casillas son 259. Entonces, perdón, 256, dije un 9. Y a este tablero se le remueve una casilla. Casilla. ¿Okay? Se le remueve una casilla y no nos van a decir dónde se le removió. Puede ser en la esquina, puede ser en el lado, puede ser más adentro. ¿Okay? Y lo que vamos a intentar hacer es cubrir este tablero con un tetromino. Entonces, nosotros tal vez están familiarizados con el dominó, que es de 2 por 1. Tetromino sería 3 bloques, solo que ahí se puede hacer con formas. Déjeme hacerlo aquí. Vamos a hacerlo una forma que es una L. Entonces, un tetromino básicamente sería una figura que cubre tres casillas. Tetromino en este caso es la tetromino L. Ay, pero qué. Ok, se ve muy feo. De hecho, se ve muy feo. A ver si puedo modificarlo un poco. Pero ¿qué clase de modificación es esta? Ok, imagínense que estos son cuadrados. Ok, entonces estamos hablando, queremos cubrirlo con el tetromino L. Y usualmente, en este problema y usualmente en los problemas de cubrimientos, queremos que las fichas que tenemos, que serían estas Ls, no haya ninguna encima de la otra. Entonces, que cada una de estas fichas cubra exactamente 3 casillas
del tablero y que ninguna casilla del tablero se cubra con más, se cubra con más de una de estas fechas. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo como una condición aquí. Queremos cubrir este tablero una vez que se removió esta casilla con el tetromino, no, el trimino L, ¿verdad? De tal forma que cada L cubra exactamente una casilla del tablero y no haya una casilla del tablero cubierta por más de dos L's. Voy a ponerlo como L, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ya casi hago el dibujo para que quede un poco más cuadrado. Entonces, este es el trimino. Bueno, tal vez también están familiarizados con el tetramino, es el del Tetris, que es un poquillo más grande y hay múltiples figuras, ¿verdad? Con tres, básicamente hay dos triminos, que sería la L y uno recto, ¿verdad? Una cosa es que uno los puede girar, eso no es ningún problema, se pueden orientar, se pueden cambiar la orientación. La orientación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Entonces, la pregunta sería si es posible. Entonces, determine, pongámoslo así, determine si esto es posible. ¿Ok? Bueno, en este momento, hagamos una cosa, hagamos un receso de unos 10 minutos y luego agreguémosle unos minutos más para pensar en el problema. Si quieren el receso, pensar el problema, también pueden hacerlo. Pero yo voy a dejar en pausa. Entonces, la pregunta es, o sea, tenemos el tablero 16 por 16, le quitamos la casilla. ¿Ustedes creen que sea posible cubrirlo con estas tetrominos L's? ¿Sí o no? Bueno, ahí tenemos varios votos de sí. ¿Ustedes qué piensan aquí? ¿Que se podrá o no se podrá? Que depende de qué casilla se habrá quitado. Eso es una posibilidad, ¿verdad? Que tal vez dependa de qué casilla se habrá quitado. Bueno, igual voy a dejar que piensen un ratillo más el problema. Si tienen alguna idea, no se trata de que lo solucionen. Si tienen alguna idea que sea útil, igual la pueden comentar en el chat y luego la vemos, pero piensen un momentillo. Entonces, el problema, tal vez una observación por aquí. Es importante el número de casillas del tablero, ¿verdad? Porque el tablero tiene 256 originalmente casillas, ¿verdad? Pero le estamos restando una. Entonces son 255 casillas. Ok, entonces aquí, bueno, vamos a eso. Este número es múltiplo de 3. Es múltiplo de 3. Y aquí, bueno, continuemos una observación. A ver, es importante que este número fuera múltiplo de 3, ¿verdad? Si el número no fuera múltiplo de 3, es imposible. Sin embargo, eso no significa que sea posible, ¿verdad? Uno puede pensar, es múltiplo de 3, esa es la condición, es una condición que uno llama necesaria, pero no sabemos si es suficiente. De hecho, no es suficiente. Y les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, si uno agarra un tablero que sea de 1 por 6, o sea, un tablero que se vea como así, ahí se me fue. Si uno agarra un tablero, ya casi lo hago. Ah, era aquí, cuadrado. Si uno agarra un tablero que tenga una forma como esta, sería 1, 2, 3,
¿verdad? De nuevo, no está tan bonito, pero este número, tenemos un número de casillas que es múltiplo de 6, ¿verdad? Eh, que es múltiplo de 6, pero no podemos cubrirlos con una L, ¿verdad? No hay forma ni siquiera de colocar una L sin que salga de este tablero. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque la forma de la figura también es importante, no solo su tamaño, no solo la cantidad que cubre, ¿verdad? De hecho, si han jugado Tetris de nuevo, esto tal vez es algo que uno observa bastante. Por algo las figuras tienen diferente forma, ¿verdad? No se trata solo de cuántas casillas cubre, sino de la forma que va teniendo esta figura. Entonces, tener ese cuidado, o sea, no solo la visibilidad es importante, porque si el número no fuera múltiplo de 3, no se puede, pero siendo múltiplo de 3, no podemos asegurar inmediatamente que sí se vaya a cumplir. O sea, aquí estamos en un problema diferente a los anteriores, porque los otros eran como geometría, ¿verdad? Ahora estamos con tableros. Y por otro lado, estamos apenas empezando con inducción, de hecho, no hemos llegado al principio todavía, pero este problema no es tan diferente a los anteriores, ¿verdad? Lo que aprendimos con los otros resultados no era solo la prueba en sí del resultado, sino una estrategia que usamos para atacar los demás problemas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un comentario de Astrid. Hagamos eso. O sea, en vez de atacar el problema, 16 por 16 es un tablero enorme. ¿Qué tal si hacemos un tablero más pequeño? Entonces, ¿qué proponen? ¿Con qué tablero empezamos? ¿Qué tablero puede ser más pequeño y de alguna forma nos ilustre lo que podríamos hacer? Ok, aquí tenemos una propuesta de 8 por 8. Eso es más sencillo, ¿verdad? ¿Alguna otra propuesta? Ok, aquí tenemos, Dylan nos dice 2 por 2. Entonces, 8 por 8 está bien, es más sencillo, pero intentemos lo más sencillo primero, ¿verdad? El más pequeño es 2 por 2, 1 por 1, tal vez ahí no hay nada que hacer. O la respuesta sería sí, porque se remueve el casilla y ya no hay nada, ¿verdad? Pero empecemos 2 por 2. 2 por 2 es lo más sencillo, luego pensemos un momento cómo podemos ir avanzando. Entonces, si estoy grabando ahora, sí. Entonces hagamos un tablero 2 por 2. Creo que voy a quedarme aquí por la computadora para ilustrar un poquito, tal vez en negro. No salió en negro, no importa, el siguiente es en negro. Y el tablero 2 por 2 es algo así. Okay, entonces, bueno, es el más pequeño, ¿verdad? Pero es igual útil, ¿verdad? A veces uno tiende a saltarse este caso porque tal vez dices muy pequeño, no vamos a aprender nada, pero de nuevo puede ser útil. Creo que sí lo va a hacer de cierta forma y, y no nos toma tanto tiempo, ¿verdad? Aquí una de estas casillas fue removida, pero está claro que no importa cuál removamos, siempre es una esquina, ¿verdad? Entonces vamos a poner en rojo para indicar que esta se removió. Y en verde, pues si indiquemos el tetromino, que claramente se puede usar. Una L y hagamos la L más bonita nada más. Pero igual no lo voy a cubrir todo esto. Esto es solo para ilustrar lo que está pasando y creo que lo ilustra de forma decente, ¿no? Un tablero 2 por 2 sí se puede. ¿Okay? ¿Qué tal un tablero? Bueno, ¿con qué tablero seguimos ahora? O sea, 2 por 2 está bien. ¿Se pudo? ¿Qué Un intentamos 4 hacer por ahora? 4. Ok. Aquí hay dos opciones diferentes porque, bueno, hay gente que se va por el 4 por 4. Tal vez aquí no lo escucharon, pero aquí me están, bueno, creo que ahí están viendo. Me están diciendo 4 por 4, pero también me dicen qué tal si hacemos 9 por 9. Quiere decir, 3 por 3, ¿verdad? Que tiene 9 casillas, ¿verdad? Pero le removemos una, nos quedan 8. Y entonces el 3 por 3 no es tan interesante o se puede ver fácilmente que no hay forma, ¿verdad? Entonces pasemos a el 4 por 4. A ver, pongo aquí. 2 por 2. ¿Okay? Ahora pasemos a el 4 por 4, que es más grande. Quería hacerlo en negro. En negro de una vez aquí. Entonces es más grande.
Y espero que me salga más o menos las dimensiones. Aquí se está viendo como muy grande. No, hagamos esto un poquito para la derecha. No importa que esté muy grande. O sea, que esté grande no importa. Mientras esté a 4x4 estamos felices. Este aquí. Este. Este. Y este, bueno. Ok. Bueno, no está muy parejo, pero es 4x4. Y de alguna forma queremos trabajar este 4x4. ¿Qué podremos hacer en este caso? Si tienen alguna idea. Ok, es una buena observación, ¿verdad? Porque es como simétrico, entonces podríamos decir, o sea, como hay 4 tipos diferentes de casilla, eso, eh, como el tablero es pequeñito, podemos decir eso, ¿verdad? O está en la esquina o está en un lado, pero no en la esquina, tal vez está en el interior. Y podemos rotar el tablero y de cierta forma es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No queremos entrar con casos o intentemos no entrar con casos, ¿verdad? Eh, pero es bueno esa observación, intentar simplificar el problema, dividirlo de alguna forma. Entonces aquí me dicen, hay 3 casos posibles y estos son estos 3 casos posibles, ¿verdad? ¿Habrá alguna forma de reducir los casos a decir, bueno, tal vez no sé dónde está, pero tiene que cumplir tal cosa? O es equivalente si cumple esto, si cumple la otra. Ok, estamos cerca de eso. em, estamos cerca de eso. Vamos a ver. La figura, el cuadrado removido está en algún lado. ¿Quién me puede ayudar a ubicarlo? O decir, bueno, puede estar visualizando pequeños 2x2. ¿Qué tal esto en el centro? Bueno, ese es el asunto. Lo del centro no, pero hagamos eso que sugieren aquí. Ya. Lo que sugieren aquí. ¿Sí? ¿Qué fue que apreté? Hagamos esto aquí. Pum. Vamos. Se completó. Hagamos esa división. Ok, de 2x2. No sé qué vamos a lograr todavía con eso, pero hagamos. Ahora, ¿en cuál de estos 4 estaría ubicado el hueco? En cualquiera, ¿verdad? Pero hace una diferencia. Porque si está en la derecha o en la izquierda de arriba, yo lo roto, ¿verdad? Y geométricamente es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos em, que está aquí adentro. Voy a nada más marcar como decir, este es el diferente. Oh, ¿qué le pasa a usted de momento? Em, ok, eso, primero que todo, no estoy en otro aparato. Bueno, cualquier cosa, si me dejan de ver, me avisan aquí. Yo creo que el Zoom está bien, pero me salió un mensaje que no sé si vieron. Creo que no, pero que me decía algo extraño. O sea, los que están híbridos sí lo vieron, pero vamos por aquí. Separemos este cuadrado, ¿verdad? Y, y entonces yo les voy a decir, no sé dónde está no sé dónde está ese hueco, dónde se removió, pero es la misma cosa, ¿verdad? No importa en cuál cuadrante esté, sería como simétrico. ¿Ok? ¿Qué hacemos con los otros 3 cuadrados? ¿Verdad? Porque de cierta forma se reduce un poco el caso anterior, pero en el caso anterior era un cuadrado 2x2 con un hueco, ¿verdad? Y ahora tenemos cuadrados 2x2, pero ninguno tiene un hueco.
digamos, dentro del cuadrado, si nos vamos dentro del cuadrado rojo, en cada borde va uno. No estoy seguro a qué se refiere, Steven. Una L. No estoy seguro si se refiere a esto, pero, o sea, en cada borde va uno. ¿En cuál esquina? Aquí. Ok, eso es lo que me están diciendo. Sí, pero hagámoslo al revés. O sea, está bien porque es un cuadrado 2 por 2, pero hagámoslo al revés para entender lo que está pasando. Pero sí, está muy bien. Que si pueden, no hace falta, o sea, porque creo que aquí ya lo están viendo de alguna forma, pero quiero decirlo un poco diferente, nada más. Quiero hacerlo un poco diferente, ¿por qué? Voy a hacerlo así. O sea, yo sé que se puede visualizar de varias formas, pero lo voy a hacer así y pongamos un color más claro. ¿Y qué pasa con estos otros tres cuadrados? Porque la idea era reducir el problema, ¿verdad? Entonces, distribuyendo esta L en los tres cuadrados, pum, ay, listo. Distribuyendo esta L en los tres cuadrados, es como si quitáramos, ¿verdad? Ya el cuadrado en el centro. Y aquí es donde completamos, ¿verdad? Como decían, puede ser así, así. O sea, digamos, en este ejemplo en particular se ve fácilmente, ¿verdad? Se completa y luego me quedó el cuadrado 2 por 2, que no sé dónde está el hueco, pero es irrelevante, o en el sentido de que no importa dónde esté el hueco, digamos que está aquí solo para el ejemplo, yo puedo rellenarlo con esto. Pero entonces sí, es como poniéndole en el centro, es como tenemos, removemos esto y vemos el problema en cuatro problemas más sencillos o cuatro problemas que no necesariamente son más sencillos, pero ya resolvimos, ¿verdad? Ok. Después de, entonces esto es una forma de resolver el 4 por 4. De nuevo, no sé exactamente dónde está el hueco, este es solo un ejemplo, pero sin perder generalidad, puedo rotar para que esté a la derecha arriba y luego no importa dónde esté el hueco, yo sé que puedo poner la L, ¿verdad? Pero este, digamos que es este que está aquí, es simplemente un caso anterior. O sea, esto no sé cómo se va a hacer. En el dibujo ahí se ve, pero digamos, podemos verlo nada más, ya lo hicimos antes, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo es la configuración, no importa cómo sea, se hizo antes. O sea que se puede hacer, ¿verdad? Ok, bueno, este es el tablero, para ponerle nombre, este era el tablero 4x4. Y bueno, ok. Tal vez algo que no hemos hecho mucho en esta clase es escribir tanto los argumentos y ahí tal vez me disculpo un poco, es un poquillo por la pizarra, pero más que escribirlo todo bonito, sí me gustaría que nos enfoquemos un poquito en las ideas. Entonces, por eso mucho del argumento está dicho. Cualquier cosa, si hay dudas, igual podemos verlo escrito luego. Ok, entonces estamos de acuerdo que no importa dónde esté el hueco del 4x4, sí podemos llenarlo con estas Ls, ¿verdad? Ok, ¿cuál tablero sigue ahora? El 8x8, ¿verdad? Porque podríamos pensar de qué pasa en el 6x6, qué pasa en el, o no sé, 7x7, 5x5, pero aquí ya tenemos una idea y realmente el tablero que nos interesa, en teoría, es el de 16, ¿verdad? Entonces, hagamos el de 8x8. Y esta otra parte, el de 4x4, ya lo dibujamos antes, pero este no voy a dibujar el tablero completo, voy a dibujar una representación del tablero. Aquí está un cuadrado. Ahí está el tablero 8x8, pero pongámosle el texto para que sepamos que este es el 8x8. Entonces sabemos que una esquina, no, sabemos que un cuadrado fue removido en alguna parte de este 8x8. ¿Cómo empezamos a trabajar el problema? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir en 4, ¿verdad? Entonces vamos a dividir en 4, este color. Entonces lo dimos en 4.
cuatro tableros 4x4, ¿verdad? Ahora, igual que antes, hay un hueco removido, ¿verdad? No sabemos dónde está, pero como está dividido en 4 partes y se puede rotar porque la geometría aquí no es importante o la orientación no es importante, podemos suponer, de nuevo sin pérdida de generalidad, que hay un hueco aquí, en la esquina superior derecha. Uy, ¿ok? Entonces, no importa dónde esté el hueco, no importa dónde esté el hueco, este se puede llenar, porque este es un caso anterior, ¿verdad? Caso, pongámoslo así, 4x4, y nosotros sabemos que no importa dónde esté el hueco en un tablero 4x4, siempre lo podemos llenar con L's, ¿verdad? Entonces, este lo podemos llenar sin sacar la L de este cuadrado rojo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para llenar los otros cuadrados? Falta quitar uno. Sí. No sé si entendí bien su parte. Sí, o sea, tal vez si quiere lo hace con el dedo y aquí yo lo hago aquí en el... Siempre va a quedar esos cuadrados los dejamos aquí y podemos llenarlos. Ok, sí, eso mismo. Hay diferentes formas de razonarlo. Voy a iniciarlo así, pero el argumento que teníamos antes era este. No importa dónde esté el hueco, siempre podemos llenarlo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, como no importa dónde está el hueco, nosotros vamos a tener la libertad de poner el hueco, digamos que aquí al inicio, con una L, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí está estos tres, ¿verdad? Y lo podemos pensar como un hueco. O sea, originalmente no sabemos dónde estaba el hueco en este, pero nosotros lo resolvimos, no importa dónde esté el hueco. Entonces, si el hueco está en la esquina, sabemos que podemos resolverlo. Y así tenemos 4 casos anteriores, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vean que esta es un poquito más difícil de visualizar porque yo lo que estoy diciendo es, se puede porque ya lo hicimos antes, pero no les estoy dando cómo se hace y una razón es porque realmente no sé dónde está el hueco, ¿verdad? Una razón es porque no sé dónde está el hueco, em, pero se podría ver algo como así, cada uno de ellos, donde este espacio que se quitó es tomado por un punto de la L, ¿verdad? Y voy a solo escribir la conclusión. Voy a ponerlo así, de la misma forma, podemos resolver el problema en el cuadrado 16 por 16. Entonces, este argumento es un poquillo diferente porque ya no estamos contando, ya no lo estamos viendo explícitamente, estamos diciendo se puede, estamos dando un argumento de por qué se puede, pero yo no estoy poniendo el cubrimiento específicamente, ¿verdad? O sea, en realidad estos cuadrados 4x4 sí podría darles las L's de cómo van a ir yendo, en el del centro no, porque no sé dónde está el hueco, pero lo voy a dejar así. Entonces, primero, ¿hay preguntas con el argumento? ¿Estamos convencidos de que sí se puede para el 16 por 16? Si quieren, ahí levantan el dedo o ponen el check o la X. Ok. Igual que antes, podemos generalizar esto un poquito, ¿verdad? ¿Qué sigue después del 16? Entonces, también podemos resolverlo para 3,2, luego 6,4. A ver qué dice en el chat. Ok, ya casi regresamos me está hablando del argumento, ¿verdad? Ya casi regresamos al argumento.
luego 128. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue que lo resolvimos? Hagamos el 16 por 16 para tenerlo allí, aunque el argumento es, bueno, este mismo dibujo. Entonces, básicamente, escribamos los pasos. Entonces, tome el tablero 16 por 16 y pártalo en 4 tableros 8 por 8, ¿verdad? Porque siempre lo vamos a ir a la mitad. Ese argumento lo estamos repitiendo. Siempre estamos dividiendo a la mitad. En 4 tableros. Entonces vamos a hacer dos cosas. Una es suponer que el cuadrado removido fue en el tablero superior derecho. Entonces este es el que circulo en rojo, usualmente el que destaco en rojo. Aquí es donde estoy suponiendo que se quitó una casilla, ¿verdad? No sé dónde, pero aquí es donde se quitó. Entonces, esto se dice sin pérdida de generalidad. Suponga que se removió una casilla en el subtablero superior derecho, ¿verdad? Entonces el argumento aquí es que si fue abajo, démosle vuelta al tablero, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas es el mismo tablero si yo lo giro. Y luego, entonces, sabemos que este subtablero se puede llenar con L's. Pues ya resolvimos el problema para un tablero 8 por 8, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de devolverse. Eso es lo que habíamos hecho con las rectas, ¿verdad? Que era siempre cómo cambia cuando lo hacemos en 1, solo que en este caso ya no es aumente 1, lo estamos duplicando. Entonces, tenemos el mismo problema de antes. Hay un hueco y yo sé que puedo llenarlo porque ya hicimos un argumento para el 8 por 8. Y si no estamos convencidos por el 8 por 8, pensemos en este argumento para el 8 por 8. O sea, es el mismo argumento a fin de cuentas. Y luego, agregue una L que pase por los otros 3 tableros, ¿verdad? Porque ya los otros 3 tableros ya no caen en el caso anterior porque son tableros completos, ya no tienen un hueco. Pero si yo agrego una L aquí, no roja, bueno, pongámosle roja, no importa, para ilustrarlo mejor. Si yo agrego una L, ¿verdad? Yo puedo agregar eso. Ahora lo que tengo son tableros, lo que tengo son tableros 8 por 8, pero con un hueco. O sea, no tienen el hueco, pero ya esta región está ocupada, entonces la podemos pensar como un hueco, ¿verdad? Así podemos pensarlos como tableros 8 por 8 con la esquina removida. Y nosotros ya vimos que un tablero 8 por 8, no importa dónde le quitemos una casilla, se pueden cubrir, ¿verdad? Entonces, esto también es parte del caso anterior, que ya resolvimos, por lo que cada uno se puede cubrir con L's y el resultado es una forma de cubrir todo el tablero 16 por 16 después de remover la casilla, con la casilla removida, con L's, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es dividir el problema en 4 más simples, o 4 que ya hicimos antes. Una forma es porque ya hay un hueco en uno de estos subtableros, y la otra forma es que nosotros mismos hacemos el hueco, poniendo la L
que va a cubrir los 3 tableros, una casilla de cada uno de esos 3 tableros. ¿Ok? Ya con eso quedó un poco más claro. ¿Ok? Y lo que les estaba diciendo luego es que aquí hicimos el argumento 16 por 16, así está escrito de una forma decente. Digamos que hay unas partes que se puede agregar un poco más, no mucho, pero ya está, la mayoría está escrito. Pero lo que estaba diciendo es, igual que resolvimos el 8 por 8 y ahora el 16 por 16, es claro que vamos a poder resolver el 32 por 32 dividiendo de nuevo la mitad. Y luego 64 por 64, ¿verdad? 128 por 128, de hecho voy a poner esto para que esté todavía más claro. Aunque no lo hemos resuelto aún, ¿verdad? Pero lo que nos dice esto es que deberíamos, la respuesta debería ser sí en un tablero que tenga una potencia de 2, ¿verdad? Porque siempre estamos duplicando. Entonces voy a ponerlo de esta forma, 2 a la n por 2 a la n. Entonces nada más lo que estoy diciendo es que el número es una potencia de 2. Entonces, igual que antes, nuestro argumento sirve, si yo les doy 128, lo hacemos 3 veces más y listo, ¿verdad? Si yo les doy 1024, lo hacemos 5 veces más y listo. Pero, o sea, aunque la respuesta parece que sí para 2 a la n por 2 a la n, no lo hemos resuelto para todas las potencias de 2, ¿verdad? O sea, tenemos como esa idea de que lo vamos a lograr si lo intentamos, pero habría que trabajar el número específico y hacerlo en ese caso un paso a la vez, ¿no? Y eso es lo que el principio de inducción nos va a ayudar a formalizar o justificar que si logramos hacer estos pasos juntos, ya deberíamos tener la respuesta. ¿Okay? Entonces vamos a ir, estamos básicamente listos para el principio de inducción. Entonces, tal vez antes de mencionar el principio de inducción, es importante mencionar que estamos hablando de resultados sobre los números naturales. Aquí siempre trabajamos con cierto número de objetos, rectas, polígonos de cierta cantidad de lados, y ahora tableros. Entonces, es un resultado sobre los naturales. Pero para describirlo, tenemos esto para que tenga mejor dibujo, es importante entender los naturales. Por lo menos un poco, ¿verdad? Realmente el principio se va a dominar con el tiempo, pero hay algo muy importante que entender sobre los naturales. Cómo se crean los naturales o cómo se definen los naturales. Y, aunque tal vez no les voy a ir a hacer esa pregunta así tan directo, sino, ¿quién me puede decir por qué los números naturales son infinitos? Okay, es importante. Ok, vamos cerca, se va extendiendo. Ok, excelente. Entonces, ¿por qué los naturales son infinitos? O sea, por supuesto que uno a veces está acostumbrado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, infinito es que no se acaban, pero ¿cómo justificamos eso? Entonces vamos a ponerlo así, como decía el compañero. Básicamente, pensémoslo así, si uno empieza a contar, vamos a ver qué dice en el chat. Bueno, pero ahí, o sea, es que ahí no me está describiendo el conjunto, me lo está poniendo con puntos suspensivos, entonces no sé qué dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué no termina? Pero la respuesta es esta, o sea, si uno empieza a contar hasta cierto número, uno siempre puede continuar, ¿verdad? Si uno cuenta hasta 100, sigue el 101. Y aquí tenemos, porque uno siempre podría poner un número más, ¿ok? Sí, estamos muy cerca de eso, lo voy a poner así. O sea, el número más que uno siempre puede poner es el número siguiente, ¿verdad? Samar levantó la mano, no sé si quiere agregar un comentario. Sí, profe, quizás viéndolo desde una manera, desde la formación y descubrimiento de los números naturales, podría verse que al ser humano tener una necesidad de un orden de clasificar y de cuantificar,
Obviamente no nos ponemos restricciones porque es una forma de nosotros de medir las cosas, de tratar de explicar de manera numérica, que es el lenguaje que nosotros tenemos para eso, todo lo que nos rodea. Entonces, quizás es por eso que en este caso no hay una limitación debido a que realmente es algo que se necesita. Simplemente las posibilidades son infinitas. Ok, bueno, digamos, eso está bonito, pero igual falta un poquillo ahí, pero ya igual estamos ahí con la respuesta. Y hay una parte muy curiosa, no sé si han escuchado que hay una cantidad finita de átomos en el universo, por ejemplo. Es una cantidad bastante grande, pero es una cantidad finita. Ahora, yo no sé cómo saben que hay una cantidad finita de átomos, pero no se sabe si el universo es infinito. Por ahí no me pregunten eso, pero sí se sabe que hay una cantidad finita de átomos, ¿verdad? Entonces, aquí me decía, porque no nos tenemos que restringir, pero ¿qué tal si yo le doy un número tan grande que usted nunca va a llegar a contar ese número, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser infinito si basta con darle un número muy grande? Piensa en la memoria de las computadoras. En la computadora se puede escribir todos los números y nunca se acaba memoria, pero las computadoras tienen almacenamiento finito, ¿verdad? Solo que es muy grande, por lo menos las modernas, en teoría es suficientemente grande, para que no nos quedemos sin espacio, ¿verdad? Entonces, no, la justificación por ahí va, o sea, va bien justificada en cierto sentido, o sea, ¿cómo se dice? Heurísticamente va por buen camino, pero la cosa de ser infinito es un poquito diferente. Y la forma más simple de ponerlo, bueno, pienso yo, es hablar del sucesor, ¿verdad? O sea, si usted cuenta un número, siempre hay uno que le sigue, entonces siempre hay un siguiente número. Entonces, los números naturales, pongámoslo por aquí, los números naturales son infinitos porque siempre hay un sucesor. ¿Okay? Podría ser que haya otras formas de definirlo, ¿verdad? Pero voy a quedarme con esta de aquí. Ahí no estoy seguro qué me está diciendo. Cuando llegamos al 9, regresamos al 0 con otro número a su lado. Sí, no estoy seguro por qué va a ese lado. Pero, digamos, realmente son naturales como los conocemos, porque la aritmética puede ser un poquito diferente. Hay sistemas donde después del 10 sigue el 1. ¿Qué pasa si uno sigue sumando y se acaba el contador y dice, regresemos al 1, cuando uno da vueltas en un círculo de cierta forma? O sea, son otros modelos, aritmética modular, que luego se estudiará también aquí, pero eso también puede ir ocurriendo. Cuando uno se conforma con una parte y puede ir sumando y regresar al mismo lugar, eso también podría pasar, pero los naturales como tal los conocemos, son infinitos, porque siempre hay un número nuevo. No importa hasta dónde lleguemos, siempre hay un sucesor, y tal vez para agregarlo, el sucesor de un número n es n más 1. Bueno, aquí me dice Caleb, hay 10 a la 80 átomos en el universo observable. Bueno, será que hay una restricción ahí sobre observable, pero bueno, el sucesor del número n es n más 1, entonces para también algo que mencionaron es uno siempre puede sumar 1, ¿verdad? O sea, el sucesor se obtiene de sumar 1. Y esto es muy curioso porque los números reales, incluso los racionales, son infinitos, pero no hay sucesor, ¿verdad? No hay un número que le siga después de un medio. No hay un número después de un décimo. O sea, tal vez uno de cierta forma puede hacer un orden, hay un orden numerable ahí sí, pero un orden como decir este sigue es el más grande y no hay ninguno entre estos dos. Eso no existe en los racionales, no existe en los reales. Entonces esto hace los números naturales especiales, siempre hay un sucesor. Y lo que hicimos en todos estos problemas, porque hay un espacio vacío, ahorita lo remuevo. Lo que hicimos en todos estos problemas fue pasar de un número al siguiente, ¿verdad? O sea, agregar un lado más, agregar una recta más. En el caso de los tableros, usamos la potencia que seguía, ¿verdad? Usamos una potencia más, una potencia consecutiva. Entonces ahí pues sí, íbamos agregando esa potencia. Y el principio de inducción va ligado a lo que es estos números naturales, que siempre hay un sucesor. Entonces,
Pensemos en los ejercicios que hicimos antes. Queremos demostrar su validez. Tal vez un caso que hicimos era el de la recta. Bueno, aquí dijimos, en de los cuadrados, toda potencia de 2 se debería poder resolver, ¿verdad? Si el problema es análogo. En el caso de las rectas, tenemos este 5051 regiones, ¿verdad? Y lo que diría es que si yo tengo n rectas, lo que tengo son n por n más 1 entre 2. Esta es la fórmula de Gauss. Donde sea que esté el... Eso no es el de división, ¿verdad? Es el de redes, pero no importa. Ah, ya lo encontré, es este. Entre 2 más 1 regiones. Y aquí donde se puede poner un poquito más abstracto, pero de nuevo, recordemos las ideas que usemos e intentemos más bien darle nosotros la forma a este principio de inducción para que no sea la forma más abstracta. Entonces aquí tenemos un principio que nosotros básicamente dijimos que si había n rectas, entonces iba a haber n por n más 1 entre 2, que es la fórmula de Gauss, más 1 regiones, ¿verdad? Y estábamos convencidos de esto, pero no lo probamos porque había que hacerlo un paso a la vez. Sin embargo, como que está ahí todas las ideas, la respuesta debería ser sí, esta debería ser la respuesta, pero falta lo que se llama formalizar o justificar correctamente. Y el principio de inducción lo que nos va a decir es que básicamente tenemos una familia de proposiciones pueden ser fórmulas o pueden ser propiedades que pueden ser en principio verdaderas o falsas, una por cada número natural, y que si yo puedo probar una y a partir de esa pruebo la que le sigue, de alguna forma hago un argumento general que diga, si yo pruebo esta y la siguiente también es cierta, entonces todas las proposiciones van a seguir siendo válidas. Esto incluye a la fórmula de Gauss. O sea, nosotros conocemos una fórmula de Gauss que es suma desde 1 hasta n, es n por n más 1 entre 2. Pero si ustedes lo piensan un poquito, bueno, aquí aparece esta n, que n es un natural, pero n es una variable, ¿verdad? ¿Qué es una variable? ¿Ok? Letra es la representación, ¿verdad? La representamos por una letra y esto sirve para sustituir cualquier número, ¿verdad? Entonces puede representar cualquier número dentro de un conjunto, en este caso los naturales, ¿verdad? Algo desconocido que no es constante, más o menos por ahí, ¿verdad? O sea, puede tomar diferentes valores, desconocido, o simplemente como varía, no tiene un valor fijo, ¿verdad? Entonces, va a aparecer esta variable n, y resulta que la suma de Gauss depende de esta variable n, pero esta fórmula de Gauss no es una fórmula, son infinitas fórmulas, ¿verdad? La fórmula de Gauss, de hecho, aprovechemos que estaba por aquí, bueno, nos decía esto de aquí, y uno tiende a pensarla como una fórmula y está bien, pero si uno se da cuenta son infinitas fórmulas. Hay una fórmula para el 1, hay una fórmula para el 2, hay una para el 3, para el 4, para el 5 y para todo número natural. Entonces lo que vamos a hacer con el principio de inducción es justificar este tipo de proposiciones. Entonces tenemos, digamos que tenemos ciertas propiedades o proposiciones. Tenemos propiedades definidas en los naturales. Y yo voy a usar P de propiedad o proposición, pero esta propiedad va a depender de n. ¿Okay? Entonces, estas propiedades son verdaderas o falsas. ¿Verdad? En matemática, las proposiciones se dividen verdadero y falso, aunque hay unos casos un poco diferentes. Cuando uno está construyendo, tal vez la respuesta es depende cómo lo construya, ¿verdad? Pero si yo les digo, tengo esta ecuación, puede ser verdad para algunos números, puede ser falsa para otros, o tal vez verdadera para todos, tal vez falsa para todos los demás, ¿verdad? Entonces, empecemos con el ejemplo de las rectas, que está aquí en verde. N rectas dividen el plano en n más n por n más 1 entre dos regiones. Y si uno lee esto, hay dos posibilidades, o es verdadero o es falso, ¿verdad? Nos gustaría ver qué es verdadero porque ya lo verificamos para desde 1 hasta 9 rectas sabemos que es cierto.
pero me gustaría decir que es cierto también para 10 o que es cierto en general. Entonces, de alguna forma, quiero probar estas proposiciones y las vamos a intentar probar como una cadena de proposiciones. Entonces, el principio de inducción las intenta demostrar como una cadena de proposiciones. Okay, voy a llamarlo proposición. Entonces, esta proposición, lo importante es que depende de n, puede ser simple o puede ser compleja, ¿verdad? Entonces, ¿qué proposiciones tenemos? Un polígono regular de n lados, la suma de sus ángulos internos es n multiplicado por, no, es n menos 2 multiplicado por 180 grados. Si yo tengo n rectas en el plano, estas rectas dividen las regiones en n por n más 1 entre 2, más 1. Y la otra proposición de que si yo tengo un tablero 2 a la n por 2 a la n, le remuevo una casilla, es posible cubrirlo con L's. Entonces son este tipo de proposiciones, y ahora vamos a ver más, que dependen de n, pero las vamos a intentar demostrar como una cadena. Entonces, ¿eso qué significa? Pues es como lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Una después de la otra. Entonces, siguiendo el orden, primero empezaríamos siguiendo el orden de los naturales. Y esto se puede ver, una forma de ilustrarlo es como una fila de dominos infinitos. Usamos esto, que casi no lo he usado hoy. Podemos pensar en una fila de dominos infinitos. Entonces, voy a dibujar el dominó solo como algo así porque me va a quitar un poquillo de espacio. Entonces, digamos que ponemos dominos en una fila. ¿La cantidad de dominos va a ser infinito? O pensemos simplemente que es un número muy, muy grande. Y estos dominos van a ser como la cadena de propiedades, ¿verdad? Entonces, las podemos resumir como P, que depende de N. Entonces, por eso sería una propiedad 1, ¿verdad? P1, una propiedad 2, una propiedad 3. Y así vamos, ¿verdad? Entonces, como n es una variable, básicamente es sustituir el valor de n por 1, por 2, por 3. Entonces, en la fórmula de Gauss, bueno, eso luego hacemos el ejemplo de la fórmula de Gauss, pero en cualquier otra fórmula, vamos a la que hicimos de las rectas. Si yo sustituyo n por 1, P de 1 es la propiedad de que una recta divide el plano en dos regiones, que sabemos que es verdadero. Si yo sustituyo por 4, P4 dice 4 rectas dividen el plano en 11 regiones. ¿Okay? Y yo quiero verificar que esta propiedad se cumple para todos los números. Pero vean que es una propiedad que también depende de la variable, ¿verdad? No es una propiedad como que diga todos los números son pares o que diga el número siempre es 7, sino que el número depende también de quién es n, que esto puede ocurrir. Y yo lo voy a tener como una cadena de implicaciones o una fila de dominós, y si yo tiro el primer dominó, quiero que todos los dominós se caigan. ¿Okay? Entonces, aparte de tirar el primer dominó, cuando uno acomoda los dominós en fila, ¿qué es necesario para que toda la fila se caiga? Por una forma gráfica, sí, más o menos por ahí. Realmente lo que necesitamos es que estén suficientemente cerca para que un dominó bote al otro, ¿verdad? Entonces, misma distancia está bien, pero con que estén cerca es suficiente, ¿verdad? Porque si yo tengo un dominó por aquí, entonces yo tiro el primer dominó, se cae hasta el 10 y el 11 quedó intacto porque el 10 estaba muy lejos, ¿verdad? Entonces, el principio de inducción lo que va a decir es, para probar esta cadena de implicaciones, ocupo dos cosas. Uno, tirar el primer dominó. ¿Eso qué significa? Significa que la primera proposición es verdadera. Y dos, ocupo asegurarme de forma general que dos dominós consecutivos estén suficientemente cerca. O de otra forma, que si yo tiro un dominó, el siguiente se cae, ¿verdad? Entonces,
para botar todos los dominós. Para botar todos los dominós, necesitamos botar el primero. Uy. Esto sería, digamos que, el primer paso. Y 2, ocupamos que si un dominó cae, se lleve al siguiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a decir el principio de inducción. O esa es la forma que queremos, eso es lo que vamos a querer decir para tener el principio de inducción, ¿verdad? Entonces, ahora lo voy a formalizar o escribir de forma formal, digamos. Pero como les digo antes, es importante como tener nosotros una idea de qué es, ¿verdad? Porque una vez que lo ponga, que lo escriba, y creo que lo voy a hacer después del almuerzo por la hora que es, pero una vez que lo escriba, es importante que no intentemos entender la formulación del principio como tal, sino que intentemos ver que el principio dice lo que hemos traído de estos ejemplos anteriores. ¿Okay? Y eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, este es, digamos, que el principio esto es lo que nos va a decir el principio de inducción. Con este principio vamos a justificar que lo que estamos probando antes, si era cierto, si se cumplía, de una forma, digamos que bien justificada. Y usando que los naturales están definidos por el sucesor.